La Alcaldía y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, preocupados por los altos índices de accidentalidad vial en la ciudad, han diseñado el programa Muévete Bacano es solo eso, el cual tiene como objetivo fundamental disminuir las cifras de accidentes y de esa manera garantizar la vida y bienes de las personas. Este propósito se logrará mediante la implementación de estrategias pedagógicas y de capacitación en normas de tránsito, seguridad vial, manejo defensivo, uso adecuado de elementos de seguridad vial, servicio al cliente, ética y valores, dirigidos a conductores de vehículos de transporte público, particulares, tracción animal, motociclistas, ciclistas, peatones y pasajeros. La estrategia pedagógica consiste en sensibilizar mediante la lúdica y el teatro en semáforos, parques, colegios y sitios de afluencia masiva de personas y vehículos. Las capacitaciones a los conductores de servicio público o particular se realizarán en las empresas donde laboran, en acuerdo con los representantes de las mismas. Estas jornadas están apoyadas por un material pedagógico audiovisual, permitiendo una interactividad entre los participantes y los guías pedagógicos de tránsito. Todos los asistentes a las mismas serán certificados. Muévete Bacano es solo eso. Cuenta con un equipo de jóvenes universitarios, cuidadosamente seleccionado y capacitado para desempeñarse como guías pedagógicos de tránsito y seguridad vial, y un grupo de artistas escénicos, quienes tendrán la responsabilidad de concientizar, a través de la lúdica con puestas en escena, las capacitaciones y sensibilizaciones a quienes de una u otra forma hacen parte del sistema vial de la ciudad. Son 5 ejes temáticos que se desarrollarán dentro de la campaña Muévete Bacano es solo eso, dirigidos a diferentes actores de la movilidad vial de Valledupar, que buscan generar un verdadero cambio en la conciencia de los habitantes de la ciudad y en el sistema vial de la misma. Respeta las normas de tránsito. Es el primero, y a través de este, invitamos a conductores de vehículos de transporte particular o público, de buses, colectivos y taxis, a moverse con respeto en la vía, a no invadir las cebras, no estacionar en sitios prohibidos, no transportar a menores de 10 años en la parte delantera del vehículo, respetar el semáforo y las señales de tránsito en general. Ponte el casco y el chaleco es el segundo eje, y en él promovemos el buen uso de los elementos de protección del motociclista, la utilización del casco para el conductor y su acompañante, el chaleco reflectivo después de 6 de la tarde, no transportar menores de 7 años ni mujeres embarazadas y portar los documentos obligatorios vigentes. El tercer eje es: usa siempre el cinturón de seguridad. En todos los sitios de la ciudad donde transiten vehículos, sensibilizaremos y capacitaremos a los conductores sobre la importancia de este elemento de protección para quienes se transportan dentro de un automotor. Llevar los niños menores de 10 años en el asiento trasero. No distraerse manipulando el equipo de sonido o el celular mientras se conduce. Medio ambiente sano es el cuarto de los ejes. En él sensibilizaremos a través de mensajes personalizados de parte de los guías pedagógicos de tránsito a los conductores y motociclistas para que mantengan sus vehículos en buenas condiciones tecnomecánica y de emisión de gases, mantener un volumen moderado en sus equipos de sonido y contribuir de esta manera a generar un medio ambiente saludable. No conduzcas en estado de embriaguez es el quinto y quizás el más importante eje temático del programa Muévete Bacano es solo eso, el cual se implementará en la temporada de fin de año, por ser esta la época que registra mayor consumo de bebidas alcohólicas y accidentalidad a causa de estas. Sensibilizaremos y capacitaremos con nuestro equipo de guías pedagógicos de tránsito a las personas que se encuentran en los sitios de venta de consumo de licor y vías públicas, para que antes de empezar a tomar, entreguen las llaves, hagan el sorteo del conductor elegido o dejen el carro en casa y tomen un taxi. Los guías pedagógicos de tránsito y artistas escénicos cuentan con elementos de tamaño real que nos permiten entregar el mensaje a los conductores en la vía, parques, colegios, charlas o eventos de asistencia masiva, a través de puestas en escena de situaciones adecuadas en normatividad vial. El apoyo audiovisual con jingles y comerciales, pautados en la radio, televisión y prensa escrita,
nos permiten realizar una sensibilización a través de los medios de comunicación. Volantes, afiches, adhesivos, llaveros, abanicos, manillas y cartillas hacen parte de los elementos de promoción y recordación de los objetivos de la campaña. Dentro del programa Muévete Bacano, ¿es solo eso? Se incluyó la formación en inglés conversacional para 100 conductores de taxis que tengan contacto con personas extranjeras, con el fin de que nuestros conductores de servicio público puedan orientar al visitante extranjero en el adecuado desplazamiento por las vías públicas de la ciudad. En los colegios públicos y privados se conformarán las patrullas escolares, que tendrán operatividad dentro del área de la institución educativa, siempre apoyados por una autoridad oficial de tránsito. La formación para los patrulleros escolares está basada en el liderazgo pedagógico para la multiplicación de las normas de tránsito, seguridad vial, señales de tránsito, ética y valores entre sus propios compañeros, vecinos y padres. Cada uno de estos procesos serán certificados. Por primera vez en el municipio de Valledupar se desarrollará la Semana de la Transformación de la Conducta Vial, donde durante los 5 días la ciudad reflexionará sobre la movilidad y la accidentalidad vial. El evento que dará apertura a la Semana de la Seguridad Vial será un foro sobre movilidad, donde contaremos con altas personalidades, invitados especiales y panelistas expertos en movilidad, quienes expondrán las experiencias que se han implementado en otras ciudades del país y que han tenido repercusiones positivas en la movilidad ciudadana. Valledupar, entre todos la estamos transformando. Alcaldía de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte.